Nuestro live de hoy integra ciencia y espiritualidad desde la experiencia, que es justamente lo que nos brinda el método. Solo ganamos certeza a través de la experiencia, porque ¿cómo explicamos todo aquello que está más allá de nuestra comprensión humana? ¿Cómo explicamos la totalidad? ¿Cómo explicamos el ser real que somos? No podemos explicar el todo desde nuestra cajita, desde esa caja atómica que saben nuestros pinealistas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Desde este encierro, desde la limitación de estas leyes espaciotemporales en las cuales nosotros, que gobiernan este campo de manifestación. Solamente desde el corazón, desde el sentimiento es que podemos eso, conectar con el todo. Y justamente el encuentro que hoy tenemos es, por cierto, un encuentro muy especial, porque no es solamente que vamos a hablar de esa integración de ciencia y espiritualidad desde la experiencia, sino también de casos de éxito que en su ejercicio como médico psiquiatra ha tenido nuestro muy querido doctor Alejandro Cuevas, quien comparte también conmigo y con toda la familia de instructores del método la tarea de expandir esta información, esta herramienta. El doctor Alejandro Cuevas, que es nuestro invitado de hoy, gran amigo, extraordinario ser humano, pues es también instructor del método en Chile. Creo que él ya por aquí me deje, sí, ya veo por aquí que está la solicitud de Alejandro, y le doy la bienvenida, así como le doy por supuesto la bienvenida a todos ustedes, y mi gratitud siempre por estar allí, por estar acompañándonos, por enviarnos sus preguntas poderosas que también enriquecen nuestra conversación. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Maritza? Un abrazo gigantesco, qué rico verte también por esta vía, y sobre todo tener la posibilidad de compartir con nuestra comunidad tu experiencia, cómo tú te has vivido también la práctica de toda esta metodología y bueno, y todos esos casos que has tenido con tus pacientes que de seguro van a ser tremendamente valiosos para todos. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, Maritza. Estoy honrado de estar ahí en tu programa que me trae añoranzas, porque cuando yo tenía 16 años estuve en Venezuela 2 semanas en Caracas jugando básquetbol, y así que aprendí lo lindo que era tu país. Así que eh, en la distancia, que en realidad no existe, ¿ya? Así que me siento súper acogido en tu lindo programa. Ay, tan bella, Alejo. Bueno, y gracias por supuesto por aceptar esta invitación. Desde hace tiempo teníamos como pendiente conversar y ya hoy por fin pues lo concretamos, lo manifestamos porque, oye, siento que lo que ha sido tu trayectoria con el método, Alejandro, o sea, desde el momento en que tú recibes esta información, en que la haces vida, en que comienzas a mandar a tus pacientes a recibir el método y después te conviertes en instructor del método. Oye, siento que hay toda una historia tremendamente potente e interesante, de seguro para todos nuestros seguidores, que me encantaría que nos puedas compartir y que empecemos por ahí. Oye, ¿cómo este doctor Alejandro Cuevas, médico psiquiatra, hombre apegado, por supuesto, al rigor científico, llega al método? ¿Qué es lo que te hace a ti clic con toda esta información y cuál fue tu experiencia tras tu activación, Ale? Una vez que me activé y entendí realmente quiénes éramos, que es esencial, y a lo mejor para nosotros los piñalistas y sobre todo los que somos instructores ya es como algo sabido, y lo experienciamos todos los días. Como cualquier piñalista que llega y sale del seminario, sale encantado y empieza a notar cosas que pasan en tu vida. Empieza a notar cosas que son súper simples y que muchas veces uno no tiene conciencia, sino que el resto es el que te empieza a mirar o a ver cosas distintas. Uh-huh. Y, y, y como algunas veces he dicho, y cuando yo me activo y hago el seminario y ya me considero un piñalista, eh, empiezo mi práctica profesional al ver a mis pacientes
y los empiezo a mirar de una perspectiva distinta. Ya no los miraba como los pacientes, los miraba como, como seres de energía, ¿ya? Eh, y sin tener plena conciencia, empiezo a utilizar terminología del método cuando me empiezo a referir en ellos. Entonces los empiezo a entrevistar y le empiezo a hacer observaciones o acotaciones donde, por ejemplo, le digo, oye, pero, por ejemplo, ¿dónde estás poniendo tu atención? Ujú. ¿Ok? Mira, después que te he escuchado, pareciera que esto parte de ti, ¿no? Y parece que no es tanto culpa del otro. Eh, y, y entonces empiezo a notar que esta terminología me empieza a ser muy útil, y sin hablar de la glándula pineal, ¿ya? Sí. Sino que empiezo a notar que empiezo a utilizar estos conceptos cuando evalúo a mis pacientes. Y eso fue como lo primero. Después empecé, como trabajo en esto, además tengo el plus de, tú sabes que tú eres periodista, hay abogados, hay odontólogos, hay ingenieros que son instructores, Ujú. y somos dos médicos los que somos instructores, que es María Cristina Ramírez, que es cardióloga, que también es chilena, y el que habla. Me- Entonces, ¿qué pasa? Empecé a tener la oportunidad de darme cuenta al evaluar a mis pacientes, empecé a darme cuenta, y es parte de lo que yo hago, es, a ver, poder diferenciar, poder diferenciar cuál es la estructura o forma de ser de ellos, cuál es su forma de ser, su personalidad, cómo están estructurados en su conciencia externa, etcétera. Y además ver si tienen o no una enfermedad de salud mental, una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad, por ejemplo, anímica, ansiosa, etcétera. Pero también me empecé a dar cuenta de cómo sus emociones y sentimientos podían estar determinados, ya sea por esta enfermedad psiquiátrica, o determinando o siendo gatilladores de sus enfermedades. Y entonces pude entender que, sin ser una técnica terapéutica, ¿no es? Ujú. Y Frecia Castro siempre nos da a entender eso, que no es una técnica de sanación, sino que es una técnica que es para algo superior, y que Así tiene que es. ver, con recuperar nuestra esencia, nuestro patrón original, y pasa a ser una técnica creativa. Pude entonces empezar a recomendárselos a ellos cuando yo me di cuenta que los fármacos iban a tener un rol, que las psicoterapias, los tratamientos psicológicos podían tener otro rol, pero me daba cuenta que los pacientes iban a quedar como un poquito cojos, ¿ah? Les iban a faltar herramientas, y allí me atreví a empezar a recomendarles este seminario, sin también tener conciencia de que yo lo iba a ver de nuevo, a la vuelta. O sea, se los recomendaba y después los tenía en mi consulta, y podía entonces, y de a poquitito me fui dando cuenta de los tremendos cambios que ellos tenían, y que eran muy objetivos en cuanto a su recuperación. ¿Cómo cuáles? ¿Qué diferencia tú notaste en el tratamiento convencional que antes aplicabas a tus pacientes y luego cuando lo integras al método, Ale? Cuando ellos volvían a la consulta y habían experienciado lo que era el seminario, ellos tenían una concepción muy distinta de quiénes eran, ¿ya? Y ya empezaban a sentirse, ya se sentían un poco más empoderados, por así decirlo. Y empezaban a hacerse responsables de lo que les pasaba, y ya dejaban de culpar al resto. Eso era como en términos muy generales. Además, volvían con una sensación de poder lograr y crear las cosas que querían, y a su vez
con una confianza tremenda de su recuperación. Ok. ¿Ok? Y a su vez, ellos me podían transmitir de mucha mejor forma lo que les pasaba. Ok. Entonces, por un lado, volvían distintos y volvían con una visión distinta de de sus problemas y de la concepción de lo que les estaba pasando. Entendían que ellos eran muy partícipes de lo que les estaba sucediendo Ok. y además el diálogo conmigo y ya siendo finalista, entonces nosotros podíamos tener una conversación mucho más fluida y podíamos abarcar muchos temas asociándolos a lo que les pasaba. Eso como en términos generales, y era muy enriquecedor. Y por otro lado, la parte más objetiva, y ahí podemos empezar a hablar así como de a poquitito, meternos como son en las enfermedades psiquiátricas, empecé a notar que la dosificación de los fármacos, por ejemplo, era mucho más sutil y yo podía entonces bajar o dejar de utilizar medicamentos que estaban orientados a cosas que con la metodología tú ibas sanando con la práctica del método. Entonces los medicamentos que, por ejemplo, tú usabas mucho para poder paliar síntomas que tienen que ver con la ansiedad o con la angustia, lo ibas retirando mucho más fácil. Ok. Medicamentos que tenías que utilizabas para que pudiese tener un mejor dormir, entonces rápidamente yo se los podía sacar. Ok. ¿Ok? Y los fármacos que están orientados, por ejemplo, al ánimo, que son los que uno utiliza mayormente, uno podía utilizar y utilizo las dosis mínimas útiles en este proceso de recuperación. Eso en términos prácticos y, eh, y, que, y que es un gran avance, porque tú sabrás que en la psiquiatría está muy estigmatizada en el sentido de que los medicamentos causan mucho daño, que los medicamentos te pueden provocar un tipo de dependencia, de abuso. Eh, Está la concepción, por lo menos acá en Chile, que poco menos que si tomas medicamentos tú matas neuronas. Y, y entonces hay toda una memoria creativa humanidad, un sistema de creencias que entonces uno simplemente en la práctica las vencía. Eso y eso además afianzaba mucho más la adherencia de los pacientes a los tratamientos. ¿Por qué? Porque son insistentes en decir, yo no quiero tomar medicamentos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me va a bajar las dosis? Yo no quiero tomar toda la vida medicamentos. Pero entonces entendían que esto era un proceso que se hacía mucho más fácil y además que empezaba a dar resultados demasiado evidentes en cuanto a los avances que yo podía ver en ellos, a diferencia de los que no. Que no significaba que los que no fueran piñalistas no se recuperaran, pero sí, como decimos nosotros, fluía mucho más su recuperación eh, y en alta frecuencia. Ellos empezaban, entonces es muy divertido porque los pacientes empiezan a ocupar las terminologías, entonces, doctor, hoy día vengo en alta frecuencia, así que me puede preguntar lo que quiera, o hoy día sabe que andaba en baja y no me he logrado conectar, y entonces yo creo que por eso me están pasando estas cosas. Entonces cuando tú empecé a recibir esta retroalimentación, se te hace mucho más fácil también tocar temas que parecían tan terribles y después te das cuenta que no lo son tanto. ¿Ya? Es Entonces como que cuando... un poco del Entonces, rol del personaje y eran capaces de ver como una película de lo que estaba ocurriendo en sus vidas, Ale, como algo así. exactamente, era como mucho más fácil y ¿Mm? entonces, entonces ellos ya no eran pacientes, ya no eran personas que estaban, ya no se sentían tampoco enfermos, sino que se sentían seres de energía que estaban pasando por un proceso de aprendizaje, lo que es muy bonito, ¿ya? Por un proceso de aprendizaje, entonces ya empezaron a tener una concepción distinta de lo que, por lo cual habían llegado, y entendían que creativamente ellos podían entonces empezar con su recuperación. Entonces, de tener una visión muy pesimista, muy negativa,
pasaban en ese sentido a empoderarse y a empezar a crear su propia recuperación. Y además aplicando la metodología, porque muchos, y hasta el día de hoy pasa que llegan mis pacientes piñalistas, que les digo yo así, entonces más que diciéndome, o llegan con su bolsita con los medicamentos, llegan con su mapa de ruta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya... Por ahí veía que un saludo especial a mi queridísima Carola, la esposa de Alejandro, que son un equipo ahí, un super team de altísima frecuencia, que vi que ella estaba por allí escribiendo. Bueno, primero un gran saludo para ti, querida mía, y decía, los pacientes llegan con mapa de ruta y todo. Cuéntanos, Alejo, ¿cómo es esa consulta con ese mapa de ruta y cómo lo utilizas también como parte del tratamiento? Entendiendo, por supuesto, como ya tú lo dijiste anteriormente, que el método no es una técnica de sanación, sino que la salud o la sanación es solo uno de los ámbitos de aplicación de toda esta metodología, porque eso es un resultado, ¿sí? Claro. Entonces, cuéntanos. Con Carola, y yo sé que tú también lo haces, ponemos mucho énfasis en lo que es esta herramienta, que no es el método, pero es una fórmula creativa con la cual tú puedes, en cierto sentido, alinearte, botar todos estos nudos energéticos que nos bloquean y que nos hacen que no funcionemos en perfección en esta experiencia de vida. Entonces, cuando ellos captan esto, dicen, no, esta cosa yo la tengo que resolver, la tengo que corregir, entonces vienen con sus mapas para que le aclarar dudas, ya, para que les enseñe a cómo corregirlos bien, o lo más entretenido es, ya doctor, ya hice el trabajo, ahora dígame cómo logro todo lo que yo quiero, ¿ya? Entonces, y dentro de eso está el ámbito de poder lograr el recuperarse de muchas enfermedades y todo. Una de las cosas que a mí me encantó de esta metodología es que cuando yo llegué a ella, siempre lo digo, yo me hice mucho mejor médico. Me hice mucho mejor médico porque empecé a encontrar muchas respuestas que yo no tuve en la universidad cuando me formé como médico. Cuando me formé como médico, en el transcurso siendo estudiante y después ya siendo médico, me llevé la gran sorpresa de, en general, dos cosas. Una, que solo el 10% de las enfermedades que existen en medicina en general, incluyendo las psiquiátricas, solo el 10% de las enfermedades se conoce el origen. Okay. Y en el 90% de las enfermedades que nosotros conocemos en medicina, no se conoce el origen. Se conoce muy bien cómo se presentan los cuadros clínicos, se conoce muy bien los síntomas, cuáles son los síntomas más frecuentes, se conocen muy bien las fórmulas de tratamiento, ¿ya? Y ahí está el método científico donde dice, tales tratamientos funcionan y esto y produce estos resultados, ¿va? Pero tú no tratas la causa. ¿Por qué? Porque no se sabe el origen. Y eso aplica no solo para enfermedades psiquiátricas, sino para todo tipo de enfermedades. Para todas las enfermedades, y en general las enfermedades en donde no se aplica son las enfermedades que son las traumáticas, y las enfermedades infecciosas, ¿ya? Pero para todo el resto, por ejemplo, la hipertensión arterial, que tiene tanta prevalencia en todo el mundo, el 90% de las hipertensiones, que se llama hipertensión arterial esencial, y tiene muchísimos muy buenos tratamientos, una tremenda cantidad de medicamentos que son muy buenos, tú mantienes el nivel de la presión normal a través de estos medicamentos, a través de sus mecanismos de acción, pero tú no tratas el origen, porque si tú supieras el origen, que sí se da en un 10%, tú solucionas la causa y se pasa la enfermedad. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando yo uno lo que recibo del método, y nos damos cuenta que lo real es lo invisible, cuando empezamos a incorporar los conceptos de la memoria genética biológica y la memoria del origen o energética, y me dan el porcentaje de que esto corresponde al 90% y que eso es lo real, ya entonces encuentro un nexo tremendo con esto, ¿ya? Entonces yo digo, tengo el plus de saber de dónde viene.
Claro. ¿Ah? ¿De dónde, cuál es la, empiezo a entender de otra manera lo que es la medicina. Y entonces, sí me doy cuenta que nosotros nos movemos acá, y entonces, aunque nosotros sabemos que somos esto, pero mucho más, ¿ya? Como nos movemos acá, tenemos que cuidar nuestro vehículo físico, pues, tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que cuidar a los hermanitos de Iván, tenemos que tenerlos ahí presto, ¿ya? Para poder acompañar a este Iván que es el que no conocíamos antes, y que en esencia, es el que mueve todo. Así. Entonces, cuando uno tiene esta concepción, ya no estoy limitado en mi rol de médico en un 10%. Ya no estoy limitado a solo usar el medicamento, ya no estoy solo limitado a indicar una terapia para resolver cosas del pasado. Y cosas del pasado cuando nosotros entendemos que no existen y que todo está en uno, ¿ya? En registro. La mayor, la mayor eh, tasa de consultas en salud mental tiene que ver con trastorno ansioso. Ujú. Ese es el principal síntoma. ¿Y qué es ansiedad? Ansiedad es lo mismo que el miedo, es lo mismo. Y la diferencia está en que cuando uno siente miedo, uno sabe a qué. O sea, sabe el por qué, es algo objetivo, palpable. Sienta que a los chilenos muchos les sentimos miedo a los temblores fuertes, a los terremotos, otros les sentirán miedo a las arañas, a los ratones, a la altura, y esta sensación es miedo. Y ansiedad es lo mismo que el miedo, pero frente a la incertidumbre, a la duda, a lo desconocido, a lo que no veo o sospecho que puede pasar y me puede afectar. Entonces, si la mayor cantidad de consultas viene determinada por un estado de ansiedad o de miedo, por así decirlo. La ansiedad sería como el miedo a lo desconocido, y angustia es cómo se manifiesta el miedo, esta sensación a través del cuerpo, que son los síntomas, y tú pasas por una técnica en la cual el objetivo primordial que nosotros les decimos, practiquen, es elevar frecuencia para poder estar más cerca a la perfección, a lo que conocemos como amor, y alejarnos de la más baja frecuencia, que es el miedo. Entonces entenderás cómo ya por esa sola causa puede haber una sanación secundaria. Entonces, quienes más se favorecen de quienes tienen un trastorno psiquiátrico, una enfermedad de salud mental, son aquellos que tienen un trastorno de ansiedad de base. Solamente con la práctica del método. ¿Por qué? Porque sin ser para eso, te empiezas a alejar del miedo. Claro. Y si te mantienes en alta frecuencia, entonces ya empiezas, ya es terapéutico. Totalmente. Y eso tú lo notas. Entonces llegan los pacientes y llegan ya no tan preocupados y ya no llegan tan angustiados por lo que va a pasar. Después también incorporan el concepto de que el futuro no existe. Entonces baja la incertidumbre, baja la duda, estoy conectado. Entonces no me angustio por cosas que ni siquiera van a pasar. Y si fueran a pasar, bueno, tengo la técnica para crear que no pasen, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Tú no sé si allá se llamará igual lo que es el trastorno de pánico. Sí, El, sí, tras- el trastorno de pánico, que es un trastorno, el grupo de los trastornos de ansiedad, y que cuando aparecen las crisis de pánico, que son estas crisis de angustia, eh, y se les pone pánico para poder calificarlas como las crisis de angustia de mayor intensidad. Entonces todo el mundo piensa que las crisis de pánico son producidas por estados tensionales, que mucho cansancio, que mucha presión en el trabajo, que no he tenido vacaciones, ya que el jefe me presiona. Entonces, y se sabe que esas serían como las causas, los gatilladores, y no son los gatilladores.
lo que gatillan las crisis de pánico son situaciones que implican la, la, la vivencia semanas o meses antes de algo que implique una separación, un distanciamiento, un duelo, ya una pérdida. Ok. Y cuando nosotros entendemos que la separación no existe, y cuando entonces el paciente pinealista entiende que nosotros no nos separamos de nada, entonces no se gatillan crisis de pánico. Y también lo importante es que lo entiende desde el sentimiento, Ale, ni siquiera es desde la razón, porque hay muchas cosas que se saben. Y yo me imagino que tú habrás tenido el caso de pacientes que incluso, oye, generan dependencia del tratamiento, del médico, y ya a través del método, cuando ya todo eso lo van disolviendo, porque de repente van a tu consulta y dicen, sí, yo eso lo sé, pero ¿cómo hago para dejar de sentir esto que siento? Que es justamente el cambio que nos entrega la práctica del método, el generar la transformación desde el sentimiento. ¿Cómo tú comparas lo que veías antes en tus pacientes y lo que ves ahora, Ale, en este sentido? Es muy entretenido porque otra vez entramos en lo mismo. La experiencia de ellos es de un bienestar y la experiencia de ellos es de una extrañeza de sentirse como bien, como de sentirse calmo, como de sentirse ya no tan cambiante, por así decirlo. ¿Ya? Y traducido a la metodología, entonces, es que nuestra reserva de poder, que siempre está con estas olas, oleajes, ¿cachai? Y nos hace pasar de la tristeza, a la alegría extrema, de la calma, la rabia, entonces empiezan a estar como mucho más con esta reserva absolutamente mucho más calma, y eso se nota entonces en que trabajan con mayor tranquilidad, se llevan mejor en su casa, ya no discuten tanto, ya no enganchan, ya se malgastan en discusiones que uno podría decir en baja frecuencia, entonces como que ya solo con la práctica entonces empieza a estar como en estado que no es de apatía, como muchos podrían decir, como que no me importa nada. No, empiezan a entonces estar en un estado emocionalmente estables, a diferencia de lo que está pasando en donde esta inestabilidad emocional es tremenda, Sí. ¿ya? Ya, absolutamente tremenda, y mucho más en esta situación que estamos viviendo a nivel planetario, por ejemplo, con toda esta situación de la pandemia y el confinamiento que está trayendo muchos problemas. Y entonces, cuando tú empiezas naturalmente a estar en este estado como de, por así llamarlo, cercano a la plenitud, cercano a la plenitud, cercano a esta cosa de que yo no dependo tanto de logros, cosas para poder sentirme bien, entonces la visión de las cosas es mucho más fácil. Nosotros siempre hablamos de que tenemos un cerebro, y nosotros siempre hablamos en la metodología que el acto creativo, ya a diferencia de cómo se mueve el mundo, aparece de que tengo una idea o pensamiento, aparece una emoción o sentimiento, y de ahí se va a generar un resultado. Y nuestra querida Fresa nos dice que no es así, que el sentimiento es lo que comanda a la idea y pensamiento, y después eso va a generar un resultado. Y tú sabías que nosotros contamos con dos cerebros. Un cerebro, que es el que todos nosotros conocemos, pero la mayor cantidad de neuronas que existen en nuestro vehículo físico está en nuestra reserva de poder. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Y está comprobado también a través de estudios científicos que siempre, antes que aparezca cualquier estímulo en el cerebro, siempre va a venir de esta reserva y va a pasar por nuestro centro cardíaco o corazón biológico microsegundos antes de que llegue al cerebro. Correcto. Entonces, cuando tú empiezas a entender toda esta concordancia,
y ahí está lo bonito de esto, y por eso es una técnica que une ciencia y espíritu, ¿ya? Tú empiezas a buscarle una lógica tan grande en donde te empiezas como a complementar de tal manera que eso además tú lo puedes transmitir al resto. Claro. Y así como tú se lo transmites a tus finalistas venezolanos y del resto de América, eh, eso me pasa a mí con mis pacientes, ¿ah? Cuando entiendes que ya tienen la base para poder comprenderte mejor y además de sentirse irradiados, porque en realidad cuando cuando yo los atiendo, ya empiezan a entender que les irradio, además de poder darle las recetas o indicaciones, etcétera. Los pacientes también, una vez que pasan del seminario, empiezan a entender por qué yo mis recetas o cuando le hago los cuadritos para poder, para que se aprendan bien cómo tomarse los medicamentos, los cuadritos, no sé, tengo uno por acá, los cuadritos yo los relleno con colores para que se llamen bien. Y generalmente son los colores verdes, ya el rosa, el violeta y el amarillo que son los predominantes. Y ahí Ok. entienden también por qué no ocupo el color negro para escribir, sino que son, ¿ya? Entonces empieza a haber una complicidad con ellos y entonces ellos ya se empiezan a sentir también partícipes de su recuperación. Entonces ya no soy yo el médico que los va a sanar, sino que ellos están creando todo su proceso de sanación a través de este complemento eh, entre nosotros los hermanitos de Iván, Sí. ya con lo superior. Sí, ¿Mm? es que por así decirlo, tú como médico y lo que les recetas aquí estamos hablando de que es acción desde lo atómico y en la materia, que es literalmente actuar en ese 10%, que además hay muchas personas que de repente están aquí conectadas, Ale, que no son filialistas todavía y no entienden bien esa relación entre lo que hablábamos del 10% y el 90%. Que bueno, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y me encantaría que eso se nos podamos explicar de manera sencilla, o sea, cómo, fíjate tú, esto que tú me dices, oye, solo el 10% de la causa de las enfermedades las conocemos, el 90% es desconocido. ¿Qué es lo que pasa entre ese 10% y ese 90%? Vale, quisiera que lo pongas tú en una explicación simple. Sí, yo creo la explicación más simple es el ejemplo de nuestro cerebro, que nosotros siempre decimos que nuestro cerebro funciona al mismo tiempo en un 10% de su capacidad. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para qué tenemos entonces un 90% de cerebro que, que supongo servirá para algo? ¿Ya? Entonces eh, eh, cuando se nos dice que nuestro código genético, nuestro ADN, se conoce en un 10% y que todo ese otro 90% que no se conoce sirve para unir a este que sí se conoce, o algunos lo califican hasta de ADN basura, ya que no sirve para nada. Cuesta entender que si nosotros somos modelos perfectos y hechos a imagen y semejanza de algo superior, ¿por qué vamos a tener una tal cantidad de algo que no sirve para nada? Claro. Entonces, cuando tú en este plano te empiezas a notar que estas señales que nos dicen, oye, ustedes son más que este 10%, y lo que pasa es que no lo sabemos utilizar, no sabemos de dónde viene esto por conocimiento, y te das cuenta que a través de una técnica tú te puedes conectar con el origen real de lo que somos. Es en ese sentido en que nosotros entonces empezamos a poder entender que, eh, que, que no todo lo que nosotros vemos o tocamos es la realidad absoluta, Así es. ¿ya? Que la mayoría de las cosas que nosotros no vemos y con la cual nosotros funcionamos, ¿ya? Con el microondas, las ondas de microondas nosotros no las vemos, Uh -huh. los rayos gamma nosotros no los vemos, ¿ya? La luz
ultravioleta tampoco la alcanzamos a ver. Entonces esta concepción de ver para creer o ver lo que yo veo es lo real, entonces nosotros a través solo de esa simple analogía podemos entender que pareciera que hay algo, y aquí no estamos metiendo en religión, sino que hay algo superior, ¿ya? Que pareciera que es el origen de todo y que nosotros ya estamos viviendo a una capacidad que bueno que vivimos con esa capacidad y que podemos lograr muchas cosas, pero cuando entendemos que nosotros tomamos toda esta información que no tenemos, nos conectamos con este origen real, somos capaces de poder lograr lo que queramos, ¿ya? Entonces, llevándolo a la medicina, todas las enfermedades, todo lo que nos pasa acá son solamente manifestaciones o resultados de creaciones propias y que hacen que nosotros entendamos que, o le echemos la culpa a muchas cosas, pero cuando nosotros entendemos que si ocupamos toda esta capacidad unido a este origen superior, nosotros podemos lograr lo que queramos, y dentro de eso entonces podemos sanarnos de cosas que parecen increíbles, ¿ya? Y eso nos pasa en los talleres, en los seminarios, donde, por ejemplo, en este último fin de semana, después de varias prácticas de estos talleres de profundización, resulta que aparece una pinelista y dice, ¿sabes qué? Yo me contagié con el COVID hace un mes, quedé con la secuela de no tener olfato, no tener gusto, y resulta que terminó este ejercicio y ahora huelo rosa, ¿ya? Y no tengo ninguna rosa y ahora estoy sintiendo de nuevo. Entonces, ahí es como se empiezan a manifestar o a decantar toda esta información. Así es, totalmente. Bueno, es oye, realmente el tema de despertar memorias, de despertar ese 90%, dentro de lo cual, por supuesto, están esas potencias de autosanación, ese reconocer que nadie nos va a sacar de nuestros problemas, que nosotros los disolvemos. Yo siento que, oye, a través de esta integración, oye, no solo es que le entregas la responsabilidad a tus pacientes, sino que también los empoderas. Y aquí fíjate que hay una pregunta, Ale, de Ibrahim, mi querido Ibrahim Camero desde Australia. Un gran abrazo, Ibrahim, que justamente él te pregunta que cómo integras el método. Les recomiendo a los pacientes que hagan el taller, les enseñas las dinámicas, técnicas. Yo sé la respuesta, pero cuéntaselo tú, Ale, por favor. Sí, en general, y paradojalmente, yo no le hablo de esto, ¿ya? Yo no le hablo de esto porque ya uno corre con el estigma de ser psiquiátrico y los psiquiatras somos como medio raros y medio locos, ¿ya? Entonces cuando tú vas al médico y si yo de buena primera le empiezo a hablar de esto, o sea, no lo veo nunca más. Entonces, y además yo tengo la característica de ser muy científico, muy biológico en mi práctica profesional. Pero empiezan a haber señales, ¿ya? Y empezaba a ver que no hay cosas que no son casualidades, sino que son causalidades. Entonces, te empiezan a preguntar por cosas, te empiezan a preguntar por quién es Fresia Castro, porque ven aquí los cuadros, los ángeles de Vanir que están en mi consulta, ¿ah? O cosas que de repente al yo utilizar cierta terminología me dicen, ¿sabe qué? Como que me suena, pero dígame dónde lo busco, dónde veo esto, porque me resuena mucho. Entonces ahí, a lo mejor por una cosa de inspiración, tú dices, ya, esta persona, ¿sabes qué? Te recomiendo esto, no me preguntes mucho porque hay que hacer un taller, es un taller que no es tratamiento, que no es terapia, que no es psiquiatría, que no es psicología, que es para algo superior, y sí te puedo recomendar que te va a hacer bien, porque a mí me hizo bien y yo sé que te va a hacer bien a ti, y después te lo entenderás y después yo te lo puedo explicar de mejor forma.
y ahí están quienes te siguen así, te creen a pie firme, y hay otros que incluso asisten porque a lo mejor yo me puedo enojar si es que no van. ¿Ah? Hay de todo, ¿ya? Eh, pero la sensación es muy rica cuando ellos, muchas veces, y sobre todo cuando hacíamos los talleres presenciales, en que terminábamos el seminario y entonces se despiden de ti y ahí te dan un abrazo y te dicen, ahora entiendo por qué me lo recomendó. Entonces cada uno en su proceso, en su camino, ¿ya? Le llega de alguna manera. Entonces uno no le puede decir, sabes, a ti te va a pasar esto, a ti te va a hacer esto otro, ¿ya? Eh, y cada uno entonces ocupando la metodología entiende que es una herramienta que bien utilizada, ya te hace lograr alcanzar tu objetivo. Sí, por eso es tan sabia la frase en decir que no es para sanarse, sino que es para algo superior y que si tú bien la ocupas en el ámbito de tu vida, en lo que quieras y que implica también tu salud. Que por supuesto, Eh, que si modificamos en el origen, el resultado se transforma por ley de correspondencia. Entonces, la salud es un resultado. Fíjate que aquí está conectada nuestra querida Verónica Sánchez enviándonos saludos a ambos desde Londres. Así que bueno, aquí todos los instructores aquí conectados, porque está la Carolita, Ale, bueno, aquí Verónica. Y hablando de eso, de los instructores, cuéntanos cómo y cuándo decides tú hacerte instructor del método, ¿vale? Porque sé que al principio tú mandabas a los pacientes en quienes tú sentías que, oye, te recomiendo que vayas aquí, pero luego das ese salto e integras esto a tu quehacer profesional, Ale. Cuéntanos cómo fue eso. Mira, nada es casualidad y todo es causalidad. Verónica Sánchez es una de las principales responsables. ¿Por qué? Porque cuando yo era finalista y de repente empecé a escribir cosas en las redes sociales referente a la melatonina, a la glándula pineal, a como todo el aspecto biológico, porque me empezó a encantar y hacer esta asociación de qué pasaba con la pineal y qué pasaba con la técnica y cómo eso da resultados. Entonces la Vero Sánchez, nuestra Verito Sánchez, empezó sin conocernos personalmente, porque en ese momento ya estaba en Australia, y empieza a mandarme mensajes diciéndome que yo tengo como, si no pensaba ser instructor, porque las cosas que escribía eran como súper interesantes, y ella empezó repetitivamente y amorosamente a recomendarme y me decía, hay cursos para ser instructor y tú calzas con eso y todo eso. Así que ella es y como tú la nombraste recién, un eje. Y el otro eje, que es muy simpático, es que yo del año 2015 me activé y ese mismo año 2015, antes de que yo me activara, yo estaba en psicoterapia, era paciente de un psicólogo. Y cuando llego y cuando estoy en medio de la terapia, obviamente que hago el seminario, empiezo a contar, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y todas estas vivencias empiezan a ser parte de la terapia. Y el psicólogo me dice, tú tienes que ser instructor de esto, ¿por qué? Entonces me dice, porque tienes capacidad, eres psiquiatra, la gente te va a creer. Y además que yo conozco a la Expresia Castro porque yo me activé con ella en el desierto hace 16 años. Entonces, Porque todo ocurre por causalidad. exactamente, entonces ellos fueron los dos principales factores que hicieron claro, que a lo mejor me abrieron los ojos o me impulsaron como buenas almas gemelas, yo creo, para poder terminar en esto. Y así que se lo agradezco a ambos de corazón y sobre todo a la Vera que está ahí presente, porque somos muy cercanos, así que eso. Así que la Verito es una de las causales. Qué bueno, qué bonito. Mira, por aquí Ana de Salas comenta, tengo hipertensión, hipotiroidismo con 46 años. Me gustaría desprenderme de esos medicamentos, de sanar. ¿Lo puedo hacer aún teniendo 22 años tomando estos medicamentos? Mira, sabes que una pregunta que es muy profunda, es muy bonita y que generalmente cuando la gente la hace, ya sabe que tiene una respuesta, no. ¿Ya? Esa es la respuesta que siempre va a recibir.
Y de hecho a mí me llegan muchos pacientes que me dicen, oh, y se enteran que yo hago esto, entonces, que soy instructor, no que hago esto, soy instructor. Entonces me dicen, ya doctor, yo llego y yo no quiero usar más medicamentos y me dijeron que con lo otro yo podría estar sin tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que les explico yo? Les certifico su diagnóstico, la niña que tú nombraste tiene un hipotiroidismo. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? A través del método científico, que es el que comanda la medicina, ¿ya? Está comprobado que hay ciertos tratamientos, está comprobado esta cosa de que algunas enfermedades sí tienen cura, no tienen cura, sí se sabe el origen, no se sabe el origen de la enfermedad. Entonces, que no quita que hayan otras perspectivas. Entonces yo les digo, mira, si quieres te puedo recomendar algo, porque deben haber muchas técnicas que sean muy bonitas. Ahora yo conozco esta, porque solo conozco esta en realidad. Y les digo, mira, si tú asumes una metodología que es tan importante como esta, la incorporas a tu vida, practicas, te aseguro que tú puedes llegar a sanarte de lo que quieras. Pero para lograrlo, te tienes que hacer maestro. Tienes que ser perseverante, tienes que practicar y sobre todo después vas a entender, porque no tienen por qué saber, después vas a entender que si tú tienes un sentimiento de querer sanarte, lo vas a lograr. Pero para lograrlo necesitas maestría. Así es. Y eso requiere, en este campo donde vivimos nosotros, requiere ya tiempo. Entonces yo mismo les digo, ¿qué hacemos entre que tú adquieres esta metodología, te hagas maestro, que puede pasar una semana, un mes, 2 meses, un año, 2 años? ¿Qué hacemos entre este momento y ese momento en que hasta podemos llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Ahora sí estás preparado, a lo mejor para poder dar el salto. Ahora sí estás preparado para, a lo mejor, no tomar tus medicamentos, mantenerte en una condición de frecuencia tal que te sientas protegido a cualquier agresor. O te puedas mantener con tu funcionalidad al tope y funcionando muy bien. Entonces, llegamos siempre al acuerdo de lo siguiente. ¿Por qué yo no te acompaño en este camino mientras tú alcanzas tu automaestría al desarrollar esta otra técnica? Mientras tanto ocupamos lo que conocemos, que no es malo, que es muy bueno para nosotros, que es esta medicina, y llegamos al acuerdo de, en algún momento, decir, ya, estás capacitada para poder, aparte de si no te sanaste o si te sanaste, poder retirar los fármacos o poder, a través de lo otro, mantenerte con una salud perfecta. Claro. Entonces ya la respuesta ya no es no, ¿ya? De hecho, yo muchas veces a pacientes les decía, pero no me puedo sanar de esto, sobre todo con enfermedades crónicas. Y yo les decía, no puedo, ¿ya? O sea, es que no es así. Ya no les respondo eso. Les digo, mira, yo te puedo ofrecer esto, que es lo que trabajo, yo puedo ofrecerte los mejores tratamientos, sigue bien las indicaciones, y existen alternativas, y les muestro la alternativa, y con eso, una de las cosas, uno de los resultados que tú puedes tener es lo que tú quieres, sanarte, o no usar medicamentos, o mantenerte con una salud perfecta, no requiriendo cosas, pero tienes que hacerte maestro. Y si tú te haces maestro en la práctica de esto, te aseguro que ni siquiera voy a tener que estar yo, va a depender de ti. Entonces, claro, a tu amiga venezolana del hipotiroidismo, no importa que haya estado 20, 22 años tomando más tiroidia, no importa, que sea una agradecida de que haya podido tomar esto mientras, y que a lo mejor se plantee que a través de esta otra técnica, que está comprobada, porque esto lo da la experiencia, sí puede lograr lo que ella quiera, claro, ¿ya? En ese ámbito y en cualquier otro. Totalmente, qué belleza. Y bueno, y ahí vemos cómo ciencia y espíritu se unen en cada uno de estos espacios de conversación, porque ahí vemos que
lógicamente desde las herramientas con que se cuentan aquí en este campo es como estar trabajando eso en la parte humana, en los hermanitos de Iván y realmente trabajando en el resultado, Ale. Ahora, desde el método en que trabajamos es la modificación del origen, pero como tú lo dices, oye, requiere maestría. Y una maestría que definitivamente puede alcanzarse en muy poco tiempo o en un periodo más largo y depende simplemente del ser, porque ahí es bueno nuestra determinación, nuestra certeza en lo invisible sin dudar, la voluntad interna y que Fresia siempre lo dice también, oye, cuando ustedes se someten a un tratamiento médico, les mandan a tomarse el medicamento cada 8 horas, a poner esto, a hacerse aquello. Con el método es igualito. Tienes que practicar todos los días, tienes que hacer de tu vida, de tu día a día, las herramientas que se entregan, porque es literalmente un tratamiento también, en lo invisible, pero lo es. ¿Mm? Exactamente. La otra vez conversaba con Alondra y Alondra, y comentábamos con Alondra acerca de esto de la ciencia espíritu, porque la gente piensa que la espiritualidad es todo etéreo y que es nada tangible y que no todos somos espirituales cuando todos somos espirituales por esencia. Así Y, es. y Fresia Castro es periodista científica. Es periodista científica, y Fresia Castro, cuando recibe toda esta información y ella aplica el método científico, ella a ella le pasa un evento que generalmente en ciencias siempre los eventos que aparecen son azarosos. Ella tiene unos sueños, ella pide comprobación de estos sueños, observa estos sueños, pide comprobación, ¿ya? Y pasa que se le empiezan a comprobar y después recibe una información y ella, ¿qué hace con esta información? Se va al norte de Chile de año. ¿A qué hacer? A hacer los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, ¿ya? Y cuando están listos, ¿ya? Lo empieza a expandir por el mundo. O sea, ella como buena periodista científica, ¿ah? Ocupa el método científico, ocupa la ciencia a su experiencia, ¿ya? Y llega a un resultado, o sea, hace la perfecta sincronía y encaje entre lo que es ciencia y espiritualidad, ¿ya? O sea, sigue su espiritualidad, sigue su experiencia, ocupa la ciencia para comprobarlo y cuando se da cuenta de lo maravilloso de esta técnica, entonces yo siempre digo una humildad creadora porque ella lo hace de esa manera, lo transmite y lo irradia, ¿ya? Y nosotros tenemos la suerte de ahora ser partícipes de eso, entonces lo encuentro como maravilloso. Y Sí. cada uno en su ámbito, tú en tu ámbito de ser una espectacular comunicadora, ¿ya? Tú al comunicar irradias, tú cuando haces tus seminarios que son multitudinarios y que son maravillosos. ¿Qué hace? Porque uno dice, ¿qué hace uno ahí con tantas personas? Irradia, Así es. ¿ya? ¿Ah? Irradia. Yo lo hago con la cara, lo hacemos en nuestros talleres, en nuestros seminarios, y tengo la suerte de hacerlo con mis pacientes, entonces empiezas a incorporarlo a tu vida y no andar pendiente que sí, que si resulta, que no resulta. No, uno lo hace, uno lo irradia. ¿Ah? A lo mejor esta niña que te pregunta por su problema de tiroides, la tiroides está muy relacionada a psiquiatría, y por eso hago énfasis en eso, pero quizá esta conversación que tengamos nosotros, donde yo sé que estamos irradiando a la distancia, a lo mejor la información que ella recibe y que ella logre un avance con su problema tiroideo, ya nos podemos sentir más que pagados Así es. y solamente a lo mejor, solo porque le elevamos la frecuencia y ella ya tiene una percepción distinta de lo que puede ella lograr, ¿ya? Y no tanto con la pastillita y no tanto con los controles y no tanto con la parsimonia de decir, pucha, ya llevo 22 años. No, gratitud por haber tenido una ayuda y ahora a lo mejor hazte tu cargo de tu recuperación. Entonces a lo mejor ya con ese mensaje nos sentimos absolutamente pagados. Así es, y simplemente fue parte de su proceso de aprendizaje. Oye, se ha ido el tiempo rapidísimo, pero aquí mira, tú sabes que la Caro nos está soplando algo que yo creo que puede haber una historia poderosa que nos puedes contar así rapidito, que es cómo llegaste al método, ¿vale? Que ella dice que cuente cómo llegó al método. Pues cómo llegué al método porque
me llama desesperada una amiga que vive en región acá en Chile, a la distancia, me llama, me manda unos mensajes y está desesperada y por favor me dice que le transfiera plata porque está con una deuda tremenda y está desesperada y que no desconfíe de ella, entonces me hace transferir dinero. Y después, más encima me hace transferirle más dinero a la media hora porque estaba tan nerviosa ella que se lo tuve que hacer. Y de ahí desapareció mi amiga, nunca más me contó nada, hasta lloraba y todo. Y aparece a las 2 semanas porque viene a Santiago y aparece y me dice, te inscribí en el seminario de la glándula pineal. ¿Qué? Y no te van a devolver la plata y además te inscribí en un taller avanzado que es la montaña, ¿ya? Y yo digo, pero ¿y qué es esto? No sé, tienes que ir sin celular y si no pierdes tu plata, entonces, nada. Entonces yo vilmente fui engañado por una amiga, por, pero porque hizo toda esa logística, porque al ser yo tan racional, tan estructurado, tan científico, y si ella me decía, voy, acompáñame a esto, obviamente que seguramente no lo hubiese hecho. ¿Ah? Entonces buscó el método perfecto, ¿ya? En alta frecuencia para engañarme. Así que yo engañado, yo siempre digo que nosotros siempre decimos en el seminario que las personas andan buscando algo, y yo siempre digo que no andan buscando nada, absolutamente nada, yo sí estaba bien, y llegué de esa manera, y ahí entendí también que cada uno llega en su momento, cada uno llega por caminos ya que uno nunca sospecha, y ya que nombraste la Caro, imagínate, yo a través de esta metodología pude al final encajar y sintonizar con mi Caro y ahora con mi pequeña Isidora, y esos son los regalos que uno va recibiendo, porque uno Bueno, no tiene conciencia de que son, al final, actos creativos, son creaciones de uno, ¿ya? Y que son regalos de esto. Y la salud es un regalo de esto, entonces ahí uno se da cuenta que al final nada es imposible, todo es alcanzable, y que podemos entonces crear la vida que queramos, siendo súper perseverante y teniendo mucha certeza de que en lo real está en lo invisible, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando de este 90% que no sabemos cómo explicarlo porque es súper difícil, ¿ya? Pero que nos da una tremenda, por así decirlo, esperanza de que no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando con el bicho, no importa las dificultades económicas que puedan venir, ya, eso es un 10% y nosotros tenemos un 90% con lo cual solucionar lo que queramos. Así es. Oye, fíjate que ni siquiera tuve que decirte, oye, dale un mensaje de cierre, porque esto que acabas de decir, siento que es simplemente, bueno, mira, el broche de oro para esta conversación, que ya justo llegamos a una hora de transmisión, Ale, que tengamos muchas otras oportunidades para conversar, porque tienes mucho que compartir. Varios de los artículos que tú has escrito, nosotros los hemos publicado, que yo te dije, Ale, permiso para publicar esto también en nuestras redes, porque son tremendamente valiosos, los hemos enviado también a todos nuestros chats de pinealistas, siempre, oye, buscando aportar, porque por supuesto, todo aquello que nos entrega, oye, esa explicación desde la ciencia de aquello que está en lo invisible y que sabemos que está allí, por supuesto es tremendamente valioso, sobre todo para el más racional, el más lógico que busca esa integración. Así que estamos seguros pues que esta conversación ha sido un regalo para muchos. Por aquí están preguntando tus redes. Es Activación Pineal Doctor Cuevas. A esa deja la red para que te sigan allí, Ale, ¿verdad? Sí, Activación Pineal Doctor Alejandro Cuevas, sí. Exacto, Activación Pineal. Pero ahí seguramente la Caro va a estar ahí pendiente de ella está ahí dando aplausos y aquí súper conectada pues con el live, pendiente de todo esto. Gracias a todos quienes nos acompañaron en este encuentro. Se me fue rapidísimo porque el tiempo definitivamente está colapsando, Ale, pero conversaremos en otras oportunidades. Sí, cuando quiera. Cosas por allí de qué hablar. Oye, todo el tema, bueno, de la adicción a determinadas emociones, del incremento del factor bipolar, del aumento de depresión. Hay muchas cosas que siento que es fundamental hablarlas, entonces programaremos futuros encuentros y para todos los que se quedaron por allí con ganas de más,
sepan pues que les estaremos anunciando las próximas conversaciones, por supuesto, con nuestro gran Alejandro Cuevas, también instructor del método, que somos todos una gran familia dados a la tarea de expandir esta herramienta. Ale, te abrazo en el corazón, a ti, a Carola, a la pequeña Isidora, y por aquí mi pequeña Sofía Victoria también, como siempre, saludando. Bueno, esa familia de luz que son ustedes y que ha sido para ti un gran regalo. ¿Algo adicional que quieras decir antes de cerrar, Ale? No, te agradezco a ti, te agradezco la oportunidad, pero sobre todo agradezco que seas como compañera en este camino que tenemos nosotros como partes del uno. Yo te conocí en un retiro, ¿ya? ¿Te acuerdas? Y hemos compartido siendo en un montón de oportunidades, y así que te felicito por la comunicadora que eres, porque eres súper estudiosa, eres, más encima ahora hiciste un tremendo aporte a todo el nuevo material que nosotros vamos a utilizar en los seminarios de activación, así que lo quiero hacer público, de que tú eres una gran partícipe de esta renovación de lo que hace la técnica. Así que te felicito por eso y agradecido de ser tu amigo antes que nada, y de que nos cortemos pronto, porque esto, como así decimos, es infinito, así que cuando tú quieras nos comunicamos de nuevo. Ay, seguro, Ale, tan bello. Qué rico saber que, oye, que somos una gran familia de luz, porque así lo siento yo a ustedes. Así que, mira, gracias por ser tan especial, por tu amistad, a la Carola, porque ustedes dos son una pareja irradiante, y esa pequeña Isidora, todas las bendiciones del mundo, así como enviamos todas las bendiciones a todos quienes están aquí conectados. Este live queda aquí disponible también en nuestro IGTV para que lo puedan ver posteriormente quienes se incorporaron cuando ya llevábamos adelantada la conversación, y para que lo compartan también a todas aquellas personas que sientan que pueden estar hoy en alguna situación como metiditos allí, ¿sabes?, en su historia personal y sin ver aquel espacio de posibilidades desde el cual ocurre la magia y la transformación. ¿Cuándo es tu próximo seminario, Ale? 1 y 2 de mayo. 1 y 2 de mayo. Sí, Okay. online, Okay. así que todos invitados. Siempre, te cuento, siempre tenemos venezolanos. Yo tengo muchos pacientes de Venezuela, y siempre tenemos participantes de Venezuela, de chilenos, participando. Qué bueno. Y son personas maravillosas. Bueno, yo las conozco como son ustedes, En porque Chile, pude. sí, muchísimo. Sí, y de hecho hoy día vino una paciente venezolana y me preguntaba: oiga, ¿usted algo vi de la piñata? Porque me metí y le dije, sí, y leí los datos, y seguramente va a ser una de las participantes del 1 y 2. Siempre tenemos venezolanos en nuestros talleres, así que encantado. Qué bueno, Ale, me encanta. Bueno, besos gigantes. Hablaremos en una próxima oportunidad, Ale, porque como sabemos, el ser energía que somos solo sabe de encuentros y no de despedida. Seguimos aquí Exactamente. en el corazón. Muchas bendiciones y gracias por estar aquí. ¡Mua! Chao, que esté muy bien, Maritza, muchas gracias.